Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora del día en que nos sintonicen. Este es CENIT, una coproducción entre el periódico Cambio de Michoacán y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha tenido un auge importante en los últimos años, el mezcal michoacano. Sabemos que existe una larga tradición en nuestro país para producir mezcal en diferentes regiones y Michoacán ha cobrado relevancia en los últimos años en términos del cultivo del agave y en términos de la producción artesanal. Para ello hemos invitado el día de hoy al doctor Alejandro Martínez Palacios. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Y bien, bueno, pues vamos a partir por lo esencial. Michoacán, ¿en qué momento inicia una producción de mezcal de importancia, una producción que pueda tomar relevancia en el contexto de los mezcales mexicanos? Bueno, podríamos partir de la denominación de origen de noviembre del 2012. Se habla anteriormente 400 años a través de un proceso artesanal, pero es hasta el 2012 que se da la denominación de origen y se empiezan a marcar reglas para la mejor producción de mezcal artesanal. ¿Qué debemos entender por producción artesanal? Es decir, hay una clase de producción que no es artesanal y que involucra quizá la industrialización de ciertos procesos, maquinarias, pero vaya, cuando hablamos de una producción artesanal, ¿a qué nos referimos? ¿Un manejo quizá más directo del productor con su cultivo o los procesos que están involucrados a posteriori? Es un proceso muy rústico, no implica el uso de serpentín para el destilado, sino es una columna vertical donde a aproximadamente 1 metro está la copa que va a condensar el licor y los vapores tienen que ascender toda esta columna para poderse precipitar a través de una canaleta y poder recibirlo. Eso sería en cuanto al destilado. Los procesos de fermentación son muy rústicos. El establecimiento de plantaciones son plantaciones de alguna manera tienen el inicio de plantaciones tendiendo a lo orgánico, aunque actualmente se sigue explotando las plantas silvestres que por 400 años se estuvo explotando. Se tiene un conocimiento de plantación de no más de una década y media, entonces el arte de la plantación es muy reciente, sobre todo para la zona centro-oriente de Michoacán. ¿Cuál es la característica que hace valioso al mezcal michoacano a la hora quizá de competir respecto a otros mezcales también producidos en México? Es los aromas del agave. El mezcal natural no debe llevar ningún proceso de reposo en cuanto a barricas, sino sale de la destilación y el gusto es detectar los aromas del agave. Correcto, tiene un carácter propio, tiene un aroma propio, un sabor que le distingue respecto a otros mezcales que podríamos encontrar en el mercado, seguramente. Sí, sobre todo si es 100% de agave. Tiene aromas muy característicos y entre un agave y otro se detectan estas características. ¿Qué variedades son las que se cultivan aquí en el estado? Bueno, son especies, las especies son la agave inequidens, agave cupriata, que es el más utilizado, el que más explotó en esta zona de centro-oriente, el agave angustifolia, que es crece desde Mérida hasta Sonora y los altos de Michoacán, entonces el mezcal de Oaxaca es también explotado de tenemos hasta el pulque que se está extrayendo, mezcal del agave pulquero, el agave tequilana también que se distribuye aquí, algunos están explotando el mezcal del agave tequilana, y agave americana, que es la zona de Jiquilpan. Entonces, si nosotros probamos los diferentes mezcales de un mismo productor, vamos a encontrar las diferencias
en sabores y aromas. Por ejemplo, el tequilana es muy dulce, es dulzón, a diferencia del cupreata que no tiene esta característica dulzona, pero son sabores muy peculiares, ¿no? ¿A qué dificultades se enfrenta el productor mezcalero en términos, por ejemplo, de plagas, del manejo de sus cultivos y de las dificultades que entraña propiamente la destilación y sus procesos artesanales? Bueno, particularmente son comunidades marginadas. Ese es uno de los problemas. Ahí es donde el gobierno federal y estatal han estado apoyando, mejorando las vinatas, mejorando el establecimiento de plantaciones, el desconocimiento de las plantaciones también es un problema para ellos por el mal uso de pesticidas o el exceso de pesticidas. Alteran o estresan a la planta y la hacen más susceptible a plagas y enfermedades, y eso fue motivo de varios talleres apoyados por la COFUPRO para resolver problemas de plagas y enfermedades en varias comunidades del estado. ¿Cómo puede intervenir la academia para mejorar al sector productivo, específicamente en el ámbito de los mezcales? Desde el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, ¿cuál es el aporte que se hace para esta industria naciente, esta industria joven de mezcales michoacanos? Bueno, como mencioné, aportamos ahí la resolución de la problemática de plagas y enfermedades. Traemos proyectos de mejoramiento genético para seleccionar los mejores agaves y poderlos proporcionar a los productores y que de alguna manera mejoren sus plantaciones en cuanto a que éstas puedan ser de mayor talla, mayor producción de azúcares, de mejor calidad, en menor tiempo, y eso va a fortalecer la producción, ¿no? Correcto. Hay un libro que ustedes escribieron, en particular usted participa en él de manera de autor principal, que es Aspectos sobre el manejo y la conservación de agaves mezcaleros en Michoacán. Este libro todavía no está a disposición del público, pero lo estará pronto, ¿verdad? Estamos en el trámite del ISBN para poder imprimirlo. Ya lo tiene la imprenta y estamos con el trámite. Es el resultado de estos proyectos apoyados por la COFUPRO. En cuanto a los diversos trabajos desarrollados en la resolución de plagas, enfermedades, manejo integral y otros, manejo bajo dosel, o sea, protegiendo la naturaleza, vegetación acompañante. Se hizo un trabajo sobre qué vegetación acompaña a las plantaciones y un análisis de qué beneficio puede tener para las plantas, así como un análisis de las plagas que atacan al agave. ¿Cuáles son los retos de la industria mezcalera michoacana para los próximos años? Me hablaba usted, por ejemplo, fuera del aire, de la certificación. ¿Qué tan complicado es que los productores logren establecer estos procesos que les permitan obtener certificaciones? Pues para empezar, mejorar sus vinatas, que ya lo han estado haciendo algunos, certificar sus productos, que pasen la certificación a través de las normas establecidas y de alguna manera seguirles apoyando, porque la mayoría son de escasos recursos para poder buscar el mercado internacional, además del nacional, ¿no? Claro, además hay un componente económico involucrado. El cultivo de agave propiamente no resulta rentable a lo mejor en el cortísimo plazo, como sí puede resultar rentable otro tipo de cultivos. De pronto, no sé si la comunidad de productores mezcaleros quienes cultivan agave tengan problemas a la hora de hacer rentable esta actividad o la abandonen precisamente porque puedan no darle los beneficios económicos que necesitan. A corto plazo sí puede no ser rentable. Sin embargo, hay algunos productores en el estado y en otros estados donde generan policultivo, meten frijol, meten maíz y durante aproximadamente 3, 5 años lo están explotando. Pero una vez que la plantación llega al estado de madurez, el productor se vuelve independiente y es mucho más rentable que cualquier cultivo de maíz y de frijol. Y bajo un manejo
no del estilo de lo que se hace en Jalisco, que se tumba toda la planta de la hectárea certificada. Aquí es un manejo donde se van extrayendo las plantas que van madurando y se van incorporando nuevas plantas. Es un manejo indefinido. Entonces, el productor, llegando a la etapa de maduración de las plantas, él puede producir su mezcal y poder vivir del producto. Además, si es un productor que pueda generar las plantas que puedan utilizar otros productores, puede recibir recursos en el periodo de 7 años antes de llegar a la producción. ¿El componente de los consumidores, de quienes compran el mezcal michoacano, es lo suficientemente fuerte a este momento? ¿Se consume mezcal michoacano? ¿Se busca? ¿Representa ya una actividad económica de importancia para el productor? Se ha realizado la propaganda y se ha intensificado el consumo de mezcal artesanal en el estado a tal nivel que se ha llevado, la calidad es alta en algunos productores, que se ha llevado a otros estados para su distribución y consumo. ¿Haría falta quizá un poco más de promoción para que nosotros como consumidores busquemos el mezcal michoacano? Yo creo que se va a dar con la certificación. Conforme se incrementa la certificación, seguramente los gobiernos federales y estatales van a promover el mercado de estos productos certificados. Si no están certificados, pues se corre el riesgo de que se sancionen. Entonces, algo que se busca es que la mayoría entren a la certificación y atrás sigan los demás. Ahora, el carácter artesanal de este mezcal michoacano involucra que a la par sea un mezcal de calidad, es decir, no por ser artesanal pierde valores de calidad respecto a otros que puedan no ser artesanales. Al contrario, según mi opinión, sería levantar la calidad, y es lo que buscan en el extranjero, el tener mezcal artesanal en el cual se registren por vinata, por destilado, de dónde proviene la planta, si es un producto orgánico, o sea, una plantación libre de pesticidas. Y algo que mostraron en una ida en el 2012 a Francia es que los franceses detectaban muy bien el aroma del mezcal y les fascinaba. Claro, tiene todo el potencial entonces el mezcal michoacano. Tiene todo el potencial para comercializarse a mejor precio que los otros mezcales que no son artesanales y que tienen una producción industrial. Claro, doctor Alejandro Martínez Palacios, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y queremos comentar con nuestros televidentes en internet, si nos puede comentar acerca de este libro, cómo podríamos conseguirlo, más o menos en qué fechas, a través quizá del Instituto de Investigaciones o por qué vía. Mire, es un libro que se desarrolló con los mismos proyectos de la COFUPRO, es dinero que se sacó de los proyectos, va a ser un tiraje limitado, y es para los productores, particularmente para los productores. Si hay un interés, pues a lo mejor se busca alguna editorial. Ahorita la Universidad Michoacana va a avalar el ISBN, a través de la editorial Morevallado va a salir esta primera edición. Entonces ya veremos qué impacto tiene y si es necesario ampliar el tiraje, ¿no? Más adelante. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de CENIT. Hasta la próxima.